estamos en Rota para hablar de un tipo de vivienda que solamente se da aquí. Les hablo de la casa Trascalar. Hoy en el vídeo les hablaré qué es este tipo de vivienda. Acompañadme. Para hablar de las casas Trascalar nos tenemos que remontar a la época musulmana, que era cuando en Rota aquí había un riba, una ciudad fortaleza, que claro, servía para defender lo que era la entrada a la bahía de Cádiz y el Guadalquivir. Para entrar en este riba había una serie de veredas y caminos. Cuando con el tema de la Reconquista, Rota fue una ciudad cristiana y el tema de la batalla del Salado alejó las fronteras del bando musulmán y cristiano, la ciudad de Rota, como otras muchas de la provincia, volvió a gozar del periodo de paz. Algo muy importante, ¿por qué? Porque ya se podía salir del ribat o de la ciudad medieval que había entonces para plantar, ¿no? Porque la base de la economía era la agricultura. ¿Por qué digo esto? Porque ellos plantaban allí, cerca de estos caminos que conducían arriba, y los malletos, las personas de campo, pensaron que era mejor construir sus propias viviendas en donde ellos tienen sus terrenos para plantar, para no estar yendo y viniendo de rival cada vez que le hiciera falta. Aquí surgieron las primeras viviendas o arrabales en torno a la ciudad antigua de Rota. ¿Qué pasó? Que como los malletos construían donde buenamente podía y como buenamente sabía, se creó en torno a estos caminos y veredas comunes como una especie de urbanización privada, donde ellos tenían sus correspondientes casas, creando pues auténticos laberintos típicos y comparables a la ciudad de Fez allá en Marruecos. Estos tipos de casas pues tenían dos estancias, una era la sala común, servía de sala de estar, de sala de trabajo, y también tenía una sala aparte que era el dormitorio. Y dentro, como ya era un recinto cerrado, pues tenía estos tipos de casas, zonas comunes, los lavaderos, las cocinas, las cuadras, que claro, con el tiempo ha ido evolucionando y donde eran las cuadras se ha convertido en un cuarto de baño. Pero ¿qué pasa? Es que estos vecinos a día de hoy, por ejemplo, está en tu salita, está lloviendo, tiene una necesidad apremiante y tiene que ir corriendo bajo la lluvia pues a cubrir esta necesidad. Como se construyeron las casas Trascalar junto a los caminos y veredas, con los vecinazos de vida privada, había como una servidumbre de paso no establecida, porque se crearon en torno a los caminos principales. Entonces, a medida que no te iba creciendo, a lo mejor de un sitio a otro, tenía que coger por ahí, por la antigua vereda, el antiguo camino principal. Decía que era muy común que tú te encontrabas alguien pues lavando, cocinándolo, y otro que ibas de un sitio a otro a la ciudad de Rota. A día de hoy, ¿no? Rota ha ido creciendo mucho más y las casas Trascalar se han convertido en verdad en casas, las típicas casas de patio vecino o casas privadas. Pero a día de hoy mucho las sigue utilizando por conveniencia, ya que comunica las diferentes calles. Hay como anécdota de que, por ejemplo,
en Semana Santa para ver una procesión a otra, pues por allí, por estas casas, para cortar camino. Pues dice que al final se forma un tapón más gordo que lo que las calles principales de la ruta de hoy en día, que cuando los carnavales estaban prohibidos por el franquismo, si alguien se disfrazaba y era perseguido por la policía, pues escapaba a través de la calle. Y otra cosa que cuenta, que lo típico cuando ya llegaron los americanos a la base de Rota y salían aquí por la ciudad, pues a lo mejor yo le tiraba a los tejos alguna que otras chavalas de aquí. Y ella, para quitarse del medio, decía, ahora vengo, voy un momento a mi casa. Y lo que hacía, entraba por una puerta y salía por la otra, dejando pues al americano esperando durante horas. Este tipo de casa actualmente hay una treintena de viviendas, pero corren peligro de desaparecer, claro. Fueron casas construidas, digamos, sin contar con arquitectos, sino por las manos de aquellos campesinos. Así que muchas están en peligro de derrumbarse. También por el abandono, porque no son casas ya de como viviendas prácticas. Y se ha pedido al ayuntamiento de aquí para que ayude a rehabilitar estas casas para poder darle otro uso. Puede ser talleres, viveros de empresas o apartamentos turísticos, cosa que como dice el ayuntamiento pues no está muy por la labor para que se mantenga este tipo de vivienda. Pues esto es todo por hoy. Si les ha gustado conocer este aspecto más desconocido de Rota, pero que aún así forma parte de su idiosincrasia, pues si les gusta, si tenéis cualquier cosa que decirme, a través de los comentarios. Si estáis interesados en estar al día de los contenidos del canal, le dais a la campana y nada, nos vemos en otra ocasión. Bye.